Contamos a lo largo de estos 4 años con grandes reconocimientos, empezando por el 2021, que fuimos seleccionados para el programa de aceleración digital por parte de KOICA, Corea del Sur. En el 2022 también somos partícipes de la asociación con 500 Startup Latam Batch 17 y en el 2023 fuimos seleccionados por Forbes como una de las mejores 100 startups del Perú. Forbes es una plataforma internacional, entonces a través de nuestras redes sociales pueden ver mayor detalle sobre estas y miles de reconocimientos. Sí, indicarles que también contamos con 4 programas activos para cada uno de ustedes. El principal de ellos es reforzamiento universitario para aquellos que aún están en esta etapa de la carrera, a capacitación y actualización para aquellos que ya egresaron y necesitan estar en constante movimiento con sus estudios. Especialización profesional para aquellos que ya tienen una amplia gama en esta área. Y ahora que estamos ingresando a esta metodología BIM, TEDI BIM Training Center, que se refiere a más de 15 cursos que ya tenemos bajo esta línea. ¿Sí? Indicarles también que son más de 50 profesionales líderes de la industria de la construcción. Tenemos docentes desde Perú, también docentes de México, de Colombia, de España y también docentes de Chile. Tenemos un excelente docente que es quien se encarga de dar los principales cursos de esta metodología BIM. Entonces, nuestra intención siempre es poderlos formar bajo profesionales con amplia experiencia. Siempre nuestros cursos van acompañados de las habilidades blandas y de este curso importante de formación de empresas constructoras. Por ello, no se pueden perder de poder seguir capacitándose con toda nuestra línea de cursos. Indicarles también que todo esto no sería posible gracias a la ayuda de nuestros convenios, más de 15 convenios con capítulos estudiantiles de universidades nacionales e internacionales, más de 10 socios profesionales líderes en el sector de la construcción. Entre ellos tenemos Servev, MetaServ, Calidad Cloud, también tenemos Dalux, tenemos CIPE, un convenio bastante importante que tenemos con CIP, sede Piura, con CEPTEC, Autodesk, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, y también tenemos una alianza estratégica con Delfin Express, el cual nos permite brindarles estas capacitaciones y a la vez también las licencias. Indicarles también que contamos con un centro de investigación y desarrollo, TEDI, donde van a poder encontrar los carruseles informativos que siempre los paseamos, ya sea a través de nuestras redes sociales, en los cuales están cordialmente invitados a que nos puedan visitar y que puedan conocer un poco más de nuestra trayectoria. Indicarles también que tenemos Teddy Trivias. Estas Teddy Trivias siempre se dan a través de la plataforma de Instagram, donde siempre van a poder ingresar y poder conectar con cada uno de nosotros. También indicarles que tenemos nuestros Teddy Reels a través de nuestro investigador senior, Daniel, quien es el que se encarga de realizar todos estos Reels dedicados a cada uno de ustedes bajo la información adecuada. ¿Sí? Indicarles también que tenemos nuestro apartado de TEDI Noticias. Estas TEDI Noticias son nacionales y también internacionales para que siempre estén a la vanguardia de todas estas nuevas novedades que nos ofrece esta industria de la construcción. Siempre pueden contactarse con nosotros a través de nuestros WhatsApp, ya sea de soporte académico o de ventas, o también a través de nuestras redes sociales. Aquí tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta TikTok tenemos. Así que chicos, ninguno podrá decir que no nos encuentra porque estamos a la disponibilidad de cada uno de ustedes. Aquí también tenemos nuestros códigos QR para que nos puedan visitar directamente.
¿Sí? Entonces, no sé si hasta aquí de repente tienen alguna consulta, chicos. Jorge, ¿qué tal? No, aún no hemos pasado el link de la asistencia. Indicarles que este link siempre se va a compartir previo a terminar la conferencia o ya que termine la conferencia. No se preocupen por ello, por este medio les vamos a estar compartiendo. ¿Sí? Listo, entonces, sin ninguna pregunta, vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Cristian Vivanco Orriaga, quien es ingeniero civil por la Universidad Privada del Norte. Actualmente se encuentra desempeñando como gerente comercial en Geo5, sede Perú. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el desarrollo de la infraestructura civil y de energía en el Perú. Es docente en INAEP, Brasil, Delta Learning México, formador y entrenador autorizado en Perú de Geo5 en método numérico de elementos finitos. Es certificado también por The Kanban System and Lean Scheduling and Management y certificación Scrum con Scrum Study. Conferencista autorizado de Geo5 Perú en geotecnia y también es ingeniero civil certificado en instalación de gas natural IGLP IG3 y actualmente se encuentra cursando el MBA en proyectos en India Tech University y es maestrante en ingeniería civil con mención en geotecnia UPT, cursando actualmente y al mismo tiempo se encuentra desarrollando apps móviles por la Universidad Complutense de Madrid. Sin duda, un profesional acorde a la ponencia del día de hoy y espero puedan brindarle una cordial bienvenida y puedan sacarle el mayor provecho a la ponencia siguiente. ¿Sí? Entonces, bienvenido, ingeniero. ¿Está por ahí? A ver si me logra escuchar. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Muchas Diana? Muy gracias. buenas tardes con todos los presentes. Sí, ahí lo dejo entonces, ingeniero. Muchas gracias. Ok, gracias con todos los presentes. Voy a compartir mi pantalla para iniciar esta conferencia para TEDI, control de comportamiento de la napa freática con elementos finitos en Geo5. Si bien es cierto, la teoría de elementos finitos usa una matemática relativamente antigua. Los conceptos utilizados para desarrollo en el software sí son novedosos. Y vamos a partir un poco esta presentación en ver cómo trabajan los elementos finitos, la matemática que usa, para no tener una caja negra en el cálculo, sobre todo con nuestro software Geo5. Veremos después también cómo lo desarrolla en la filtración de la napa freática, sea esto por lluvia o sea esto generado a partir de aguas subterráneas. Y son estas últimas, las aguas subterráneas, las que nos tienen pues mayor preocupación, sobre todo en la ingeniería civil. Bien, vamos a dejar también al final un pequeño video demostrativo cómo trabaja uno de los modelos de Geo5 para control de napa freática. Y después de ello dejaremos un espacio para las preguntas y respuestas. Bien, entonces comenzaremos. Vamos a ver elementos finitos, un poco de teoría, la estrés de formación, agua subterránea, la malla de discretización de Geo5, el análisis de la estabilidad y como dicen que el video demostrativo. Parte de lo que ven aquí en esta imagen es lo que se podría indicar como parte de la matriz de elementos finitos cuando trabaja con elementos hidráulicos, ¿no? Ahora, existe mucha divergencia, sobre todo, al momento de analizar en condiciones parciales o en condiciones totales. Las matrices van a cambiar, ¿no? Todo esto está en base a
a la matemática de Einstein, donde se va a hablar todo con respecto a tensores, ¿no? Todos son los tensores de deformación, el tensor de tensores, y todo esto a través de matrices. Vamos a ver ahora elementos finitos, teoría básica. Bien, el método de elementos finitos da una solución aproximada al problema del valor límite, cómo se le puede conocer a los problemas, ¿no? Una de las particularidades de los problemas geotécnicos es la presencia de agua en el suelo, ¿no? Generalmente son materiales, el suelo es material poroso y el espacio formado por los poros puede ser ocupado parcial o totalmente por agua que puede fluir a través del esqueleto del suelo, ¿no? La presión del agua y la velocidad a la que fluye influyen en las tensiones del terreno y por lo tanto en sus deformaciones y su resistencia. Vamos a ver entonces modelos de flujo de una masa del suelo, esa interacción, cómo va a trabajar desde el punto de vista matemático, y luego veremos pues un video cómo trabaja el software. Básicamente, se presentan las ecuaciones diferenciales, ¿no? Parciales. Y estas van a tener la característica de no respetar el contorno del modelo. O sea, no interesa el modelo, el contorno, la figura de este. Solo donde podamos representar los valores límite o los problemas de contorno. Ya que va a parametrizar el método de elementos finitos desde estas ecuaciones diferenciales a ecuaciones geométricas. Y estas ecuaciones geométricas va a empezar a trabajar a través de los puntos y nodos y sus distancias en estas, dándoles una numeración y después llevándolas ya matemáticamente desde el punto de vista computacional en ceros y unos, para después llevar esto a un cálculo mucho más ordenado y comprensivo para el lenguaje binario de una computadora, ¿no? Y esto pues, será cumplido en cada punto donde se encuentre las presiones o donde querramos nosotros hacer el análisis, ¿no? Y ante estos, pues se presentan varios problemas, ¿no? De varios tipos de ecuaciones diferenciales. Principalmente las mecánicas, un problema mecánico, la solución mecánica, donde pues, se va a relacionar con ecuaciones estáticas, donde está la derivada del tensor, más una X mayúscula, y la llamo X mayúscula porque después la voy a pasar a llamar un punto lagrangiano, ¿no? Que eh, no tiene movimiento, es un punto estático en el espacio. Ya que en ecuaciones, en estas matrices, se ven diferentes tipos de conceptos, ¿no? Los lagrangianos y los eulerianos, y todas estas ecuaciones derivadas de estos conceptos, ¿no? Las eulerianas sí van a estar afectos en el tiempo y van a tener movimiento. Las lagrangianas no van a estar afectadas por el tiempo, pero pueden tener ciertas deformaciones, ¿no? Pero no serán sobre las principales, sino sobre las resultantes de estas. La relación tensión-deformación, y va a ser, pues, representado por la matriz velocidad de deformación. Este es el alargamiento, un épsilon, el alargamiento final con el alargamiento inicial, y esa será la relación tensión-deformación, todo trabajado o estudiado a través de matrices. Y las ecuaciones geométricas del épsilon, de la derivada transpuesta, del U, que es la ecuación de la deformación. En este caso puede ser un alargamiento también. Como flujo de agua, encontraremos entonces las ecuaciones de continuidad por las derivadas del tiempo, por el flujo, el nabla del n por s b elevada a la w. Todos estos son matrices. Ojo que todos son representaciones matriciales y derivadas de estas a través
del tiempo. Eso en algún momento el tiempo va a estar afectado para la matriz y en otras veces no lo va a estar afectado. Y la que va a dominar será pues la ley de Darcy, ¿no? A través de la representación matemática de estas ecuaciones, ¿no? Todo esto referido, como les indico siempre, desde el tensor de tensiones o la matemática de Einstein, muy relacionado con la mecánica de medios continuos. Esta matemática es la que va a empezar a distribuir hacia todos los demás diferencias finitas, elementos finitos y bastantes tipos de conceptos matemáticos avanzados para estas representaciones ya de un punto de vista de una computadora, ¿no? De un cálculo computacional. El análisis de elementos finitos entonces aproxima la física detrás del comportamiento de la estructura. Va a tener ventajas y limitaciones. Nuestras ventajas serán la geometría arbitraria, no es indistinto, ¿no? Se pueden analizar múltiples fenómenos con modelos muy flexibles y nos ayuda a entender el comportamiento de estos bajo principios universales. Nuestras limitaciones serán que no nos dará coeficientes de seguridad sin valores característicos de diseño. Esto significa que nos dará un resultado per se, un valor tal cual. No nos dirá, en todo caso, cuáles son los valores ciertos o no. Veremos en colores o en mapa de colores, isovalores o en isolíneas, y estas serán indiferentes. Solo estarán representadas por ese color cuando el software le asigne esa característica, esa relación. Pero no nos dirá, por ejemplo, si lo pinto de un color azul, no nos dirá que es estable, o si es verde, que tiene cierta inestabilidad, o si es rojo, que está en peligro, ¿no? Simplemente es en la escala que le asigna el software. Después utilizaremos un enlace, lo hace Geo5, para determinar en este sentido una estabilidad de fluidos por flujo de agua, pues el factor de seguridad, ¿no? Nos pedirá extensiones que el mismo software Geo5 tiene. Sin estándares de diseño también vamos a encontrarlo. Lo que se va a trabajar son los modelos materiales, ¿no? En nuestras ecuaciones constitutivas. También, como es un simple número frío, no siempre está en el lado seguro. Ya dependerá mucho del modelador la forma de trabajar. Y siempre hay que hacer simplificaciones. Si bien es cierto, los modelos son complejos, será más fácil y más rápido de analizar cuando se hagan simplificaciones, ¿no? Eso ya será la característica del modelador, de empezar a asumir situaciones en el modelado, ¿no? No complicarlo, porque si nos complicamos pidiendo de repente más detalle, alargamos el momento o el tiempo del cálculo y de repente no podemos llegar a valores o valores ciertos, ya que el software en este caso utiliza Newton-Raphson para hacer el cálculo y en algunos casos, pues, querer dar más detalle no llegará a converger. Y ahí pues nos presentará un problema ya de empezar a darle más simpleza. Por eso nosotros también lo enseñamos muy aparte. Es un curso muy, muy grande, muy extenso, el tema de elementos finitos, ¿no? La presentación de hoy es muy resumida, pero fácilmente digerible. Vamos a encontrar la terminología básica, donde se encontrará fuerza de desplazamiento, tensiones, deformaciones y presión, entendiéndose desde la representación matricial, los vectores rigidez y fuerza, el plano en 2D, tensión y asimetría, límites y condiciones. Vamos a darle también construcción o etapas de construcción y vamos a ver etapas iniciales, estrageostático y como agua subterránea. Entonces, ese lenguaje vamos a optar con el software al momento de hacer toda la representación. ¿Qué va a hacer el estrés? Vamos a tener la representación, en este caso, matemáticamente hablando, en 3 dimensiones.
Y vamos a hablar de cantidades en nivel. Las unidades serán en kilopascales y encontraremos el tensorial o el tensor, donde se tiene tres componentes. O componentes como el estrés normal y el estrés cortante como el tau. Y para hallar este valor se valerá de los ciclos de Moore, ¿no? Matemática esencial dentro de la mecánica de medios científicos. Vamos a encontrar también invariantes, donde son resultados muchas veces escalares, donde no van a tener deformación o no va a tener una representación de cambio. Siempre va a ser una situación de sin cambio, aún teniendo alguna deformación. Es una matemática un poco compleja esto. El estrés medio, donde siempre se diagonalizarán las matrices, que siempre estarán representadas en 3×3 en lo básico, y el esfuerzo, pues, será el jacobiano, ¿no? El jacobiano representativo de la matriz. Eso será un invariante cuando cumpla, pues, ciertas condiciones matemáticas. Cuando encontremos la deformación será el épsilon, donde el cambio en la forma y el tamaño de una pequeña pieza de material estará definida tal cual y nos lo dará en un porcentaje, que será más fácil de entenderlo, ¿no? Las cantidades de tensores vamos a encontrar entonces el esfuerzo normal, llamado ya con un épsilon de X, y un esfuerzo cortante, donde este esfuerzo cortante será como un gamma X sub Z, ¿no? Y las invariantes o sin variación, la deformación volumétrica o la tensión representativa. ¿Y a qué se llama esto? Pues vamos a tener siempre, por ejemplo, un 2D en esta figura, la representación matemática del grano que estamos analizando, y cuando éste sufra deformaciones, van a cambiar el ángulo, va a cambiar, las resultantes cambiarán. Fíjense que los lados no van a cambiar, pero sí la bisectriz, ¿no? Esta bisectriz es la que va a crecer y llevará a un cambio de las formas, pero no del volumen. El volumen será una invariante. Veremos rigideces y las fortalezas de este. Por ejemplo, cuando vamos a ver las rigideces, a nivel material utilizaremos la ley de elasticidad de Hooke, donde el esfuerzo será igual a la matriz de velocidad de deformaciones por la deformación del épsilon. Y estos parámetros serán trabajados a través del módulo de Young, el módulo de corte, que podemos encontrarlo también como, en algunos casos, lo podemos encontrar como un lambda o una deformación, y la relación de Poisson. La estructura con baja rigidez se deformará excesivamente y la rigidez va a ser diferente de la fuerza. La fuerza va a ser lo que se le aplique o la que va a tender a que el grano se deforme, ¿no? Y la rigidez será la respuesta del grano para esta fuerza, ¿no? Hasta que esta, después de la carga y descarga, se sobrepase. Que la descarga también es un dibujo dentro del plano cartesiano, linealmente, digámoslo, en dos puntos. Y esta respuesta en algún punto será cero y en un punto será límites. Las fortalezas. Él no va a dar el nivel de estrés en la falla y ya será una interpretación nuestra indicar si estamos dentro de los valores aceptables o no. La fuerza dependerá mucho del modelo material. Los clásicos son el modelo elástico, donde siempre tenderá a una fuerza infinita. Los modelos de Moore-Coulomb, relacionados siempre a un ángulo de fricción interna, un phi y una cohesión C. Y donde se encontrará una baja resistencia cuando el esfuerzo plástico sea alto, la estructura será inestable y se generará pues una falla. ¿Qué será plasticidad? Pues la deformación elástica será reversible con deformación de los propios granos del suelo, pero cuando cese la fuerza o cuando cese el parámetro de inestabilidad,
esta volverá a su estado inicial. Y ahí hablaremos de los granos. Cuando exista una deformación plástica, ya será irreversible, donde el cambio de la disposición de los granos del suelo se haya producido y se generen altas deformaciones plásticas, donde vamos a darle áreas problemáticas y la desviación equivalente a la deformación plástica. Entonces, aquí ya será irreversible. Y lo establece, pues, este modelo tan pequeño que se ha calculado y nos da algo muy similar a la falla, ¿no? Por estable taludes, por ejemplo, identificándolo como una línea o una curva, pero elementos finitos nos da por una mapa un mapa de calores, ¿no? Como isovalores. Y nos dará los puntos más críticos, ¿no? Parametrizando, pues, desde la malla de elementos finitos. Pero se ajustará siempre a la línea de deformación si lo hacemos estáticamente con Bishop o con Spencer o Morrison Price. No, estará siempre relacionado a ello. Pero será mucho más preciso y mucho más, digámoslo así, representativo, ¿no? Y aquí viene lo que es el agua subterránea a través de Carl von Terzaghi, ingeniero civil, geotécnico, austriaco, de nacionalidad austriaca, pero nacido en Praga. Geo5 también es un software de origen checo. La casa matriz está en Praga. Y él nos da, Terzaghi, la teoría de las tensiones efectivas, ¿no? El tensor de tensiones, la tensión efectiva más la deformación. Esta U va a ser la matriz de formación. Eso será lo que se parametrice. Y cuando esta diagonal sea en todos casos única, la diagonal de la matriz 3×3, digamos así, esta se reconocerá como tensiones efectivas, ¿no? Y eso es una resolución matemática muy grande. Todos los cambios observables en el suelo, entonces dan como resultado un cambio en el estrés efectivo. Eso es lo que nos define Terzaghi. Materiales. Será material drenado, donde encontraremos el suelo permeable. El exceso de presión intersticial se disipará. Y encontraremos también en condiciones no drenadas. Y aquí no nos referimos a los ensayos triaxiales, sino a las condiciones de reconocimiento de suelo. Por ejemplo, si es un material drenado, entenderemos que es un material granular, y si es no drenado, condiciones no drenadas, será para suelos que tengan cierta relación de finos y estén muy relacionados a las arcillas, que son las que retienen agua o tienen estas características de retención de agua. Se calcula entonces el exceso de presión intersticial no drenada sin deformación volumétrica. Solo la representación de esta agua subterránea, cómo afecta la pérdida de presión intersticial en el suelo, sin una aplicaciones de fuerzas externas, ¿no? Y aquí tendremos que entender un poco el flujo hacia el suelo, ¿no? Entender la gradiente hidráulica y la permeabilidad de cómo el agua subterránea afecta nuestros suelos o las napas freáticas, ¿no? En una capa, por ejemplo, de suelo saturada, la presión de agua será el U sobre el W, que será hidrostático y va a satisfacer, vamos a ver si puedo agregar esa ecuación para entender un poco lo que estoy hablando. Será un poco la ecuación de U, que hemos visto ya, esa matriz. El W siempre va a ser el peso de ese material por el ρ, que será la presión intersticial, a través de ese U, multiplicado por el grano, perdón, el gramo, de el suelo, ¿no? Esto, esta parte de la ecuación va a designar la densidad del agua, ¿no?
vamos a tener entonces el G por la aceleración de la gravedad y el Z será el vector unitario vertical orientado hacia arriba, ¿no? En este sentido. Vamos a entender que siempre X estará acá, Y estará acá y Z estará en este punto. Cuando hablamos ya de los tensores, será distribuido de esta manera, siempre llevando ¿no? La ley de la mano derecha o la ley de la mano izquierda, ¿no? Y estableceremos en todo caso el valor de Levi-Civita, ¿no? Estas representaciones matriciales en 3 dimensiones. Entonces será habitual definir la carga hidráulica o potencial hidráulico sobre la altura y este tenderá a ser así. Donde ya Z sabemos a qué se refiere. Más el U por EU, el ρ por el peso del material del el grado. Esas serán las ecuaciones que nos derivarán a llevar la carga hidráulica, ¿no? Y esta será pues homogénea en altura y siempre se expresará en metros. Llamemos entonces gradiente hidráulico al gradiente de la cabeza hidráulica denotado entonces como una I. Más adelante la conoceremos como una I. No parte del tensor de tensiones, sino como una I como tal, ¿no? La letra I. De estas dos ecuaciones anteriores que hemos visto, esta de aquí, esta vamos a decirle una A y esta definirla como una B, se deducirá que si la presión es hidrostática, cuando la carga hidráulica es uniforme, y el gradiente hidráulico sea cero. Y si el gradiente hidráulico no es cero, el agua comienza entonces a tener un movimiento. Y ahí entra la matriz D, ¿no? Esa matriz D que en algunos libros la van a encontrar entre corchetes. Va a expresarse como la matriz de movimiento. La ley de Darcy entonces relaciona su velocidad B con la gradiente de la cabeza hidráulica según una ecuación también que van a encontrarla de esta manera. Es menos K, que también es parte de la ecuación matricial. Graduación. A su vez será un H igual, ya resumido como un K por el I, ¿no? Este I de acá. Siempre este parámetro K que ven aquí, que les estoy señalando, este de acá, este parámetro K, generalmente siempre será representado como un tensor, un tensorial, donde va a representar este tensor a la permeabilidad, al agua del material. Tiene la misma dimensión que la velocidad B, ¿no? Y en algunos casos van a encontrar siempre referido la permeabilidad del agua para una grava que va a ser entre 10 y 2 metros por segundo. Una arena será entre 10 a 5 a 10 a 2 metros por segundo. El limo será de 10 a 8 metros por segundo. En algunos casos también lo van a encontrar como de 10 a 6 metros por segundo. Y la arcilla será de 10 a 13 a de 10 a 8, indicando siempre si esta arcilla va a tener más granos finos, más granos gruesos o incrustaciones de limo, ¿no? Porque vamos a encontrar arcilla limosa, arcilla gravosa o arcilla tal cual o arcilla arenosa. Esas condiciones cambiarán bajo esos parámetros, ¿no? Vamos a encontrar entonces que la permeabilidad varía en casi 11 órdenes de magnitud para los materiales que se encuentran comúnmente en la práctica, ¿no? Es una escala mucho mayor que los módulos de deformación de muchos materiales más comunes, ¿no?
hablaremos un poco de lo que es la malla, para sacarnos un poco de la matemática que es densa, de elementos finitos, que viene desde la mecánica de medios continuos. Para poder hacer toda esta parametrización o llevar ecuaciones diferenciales, ecuaciones geométricas, todo programa de elementos finitos, de cualquiera que este fuese, se vale de la construcción de la malla, ¿no? Donde se evita triángulos puntiagudos. Para esto se refina la malla adecuadamente y se modifica la topología, o sea, la construcción inicial de este medio, donde se va a encontrar soluciones, como siempre se indica, soluciones fáciles, donde no se permitirán demasiada finura, porque esta es contraproducente en el momento de hacer el cálculo, ¿no? Se encontrarán tal vez estas situaciones. Vamos a reforzarlo. Se encontrarán estas situaciones y estas son las que se evitarán. Para ello se utilizará un refinado para después alcanzar algo como esto, ¿no? Algo más homogéneo y más ordenado, por así decirlo, para llevar el resultado a tener mejores cálculos matemáticos y llegar a un resultado óptimo del Newton-Raphs. No, mientras menos denso sea, pero ordenadamente parametrizado, será mucho mejor y más rápido y más ordenado el cálculo. A través de esa malla de parametrización, entonces encontraremos el análisis de estabilidad. Este análisis de estabilidad va a utilizar diferentes tipos de método, por ejemplo, el método de reducción de fuerza, donde va a llevar a converger el equilibrio estructura estable, ¿no? Análisis va a converger cuando el equilibrio esté dentro de una estructura estable y sin convergencia cuando la estructura esté inestable. Los parámetros de fuerza del phi y del c se reducen para obtener un estado inestable, ¿no? Se le quita respuesta, ya que son estas las que, la cohesión y la fricción interna, las que llevan a una respuesta mucho más óptima sobre nuestro cálculo matemático, ¿no? Y el factor de seguridad, pues será el phi del S y el phi del P, donde será el ángulo real de la fricción interna, de aquí, este phi es su S, y este phi su P será el ángulo reducido de fricción interna en caso de falla, ¿no? Llevamos al estrés ya parametrizando o llevando un cálculo efectivo, ¿no? Y el análisis de estabilidad nos dará como resultados examinar la deformación plástica, la banda de corte, la superficie de deslizamiento, y aquí pues no está claro el mecanismo de falla, ¿no? No será confiable el factor de seguridad, porque ya va a determinar la forma matemática de interpretación del grano para definir la deformación plástica de ese elemento, y se encontrará la banda de corte, utilizando una superficie de deslizamiento, como hemos visto dos láminas atrás, y desde esto encontrar pues un mecanismo de falla, pero no un factor de seguridad. Cuando busquemos ese factor de seguridad con un método de reducción de fuerza, sí, parecido mucho al LRFD, ¿no? O sea, se maximizan cargas y se minimizan las respuestas de esfuerzo o digamos, las respuestas mecánicas agregadas, sean estos geosintéticos, geomallas que podamos controlar para la napa freática, estas se vean reducidas para llevar esto a un estrés, y si aún así cumple un factor de seguridad, pues será confiable nuestro diseño. Es lo que vamos a entender, ¿no? Y aquí es lo que nos demuestra una buena parametrización de la malla, una buena característica esto en este caso es un muro anclado con un esfuerzo y nos lleva a una estabilidad, a lo que ya una respuesta plástica, ¿no? Donde no se regresa a la estabilidad, pero sigue siendo un factor de seguridad dentro de los parámetros establecidos, ¿no? Según lo que la norma que se use, 1.2, 1.1, 1.3 hasta 1.5,
También depende ese factor de seguridad que escojamos del elemento a analizar, de muros anclados, estabilidad de taludes, muros claveteados, muros mecánicamente estabilizados. Van a tener ciertos parámetros recomendados de factores de seguridad, y estos van a estar siempre afectados por el agua subterránea, la napa freática, ¿no? Y para este análisis siempre será mucho más confiable un análisis por elementos finitos que lo parametriza de una mejor manera. Ya para esta parametrización, pues vamos a encontrar elementos planos donde se verá 2 grados de libertad nodales, 2 puntos, ¿no? Como una viga, por ejemplo, en este caso, donde esta tendrá 3 grados de libertad nodales, teoría de vigas de Mindlin, dependiendo de qué punto podamos agregarle uno más. Y los elementos de interfaz, 2 grados de libertad nodales, el elemento de espesor 0, o un elemento de varilla, y aquí viene de los refuerzos, un ancla, un cable, un georrefuerzo, un puntal, ¿no? Que se agrega, se puede agregar para Geo5 en la malla o al suelo, y nos dará ciertas respuestas distintas sobre esto, ¿no? Y siempre representado por las matrices de, para 3 elementos, el phi, la velocidad o la deformación, alargamiento, ¿no? Vamos a encontrar el alargamiento o la deformación como conceptos distintos. En el método de elementos finitos implica entonces elementos de discretización de elementos. Será el proceso de modelar la geometría del problema bajo investigación mediante un conjunto de pequeñas regiones denominadas elementos finitos. Estos elementos entonces tienen nodos definidos en los límites del elemento dentro de un elemento. Digamos, lo que lo va a cortar, lo va a seccionar en pequeños espacios geométricos, digamos, triángulos o cuadrados, y estos serán alineados para que el software lo pueda definir ya binariamente, ¿no? Entonces, se encontrará la aproximación de variable primaria. Se debe seleccionar una variable primaria si queremos encontrar, por ejemplo, desplazamientos, tensiones o deformaciones, etcétera, y las reglas interpuestas matemáticamente para estas, en cuanto a cómo debe variar sobre un elemento finito establecido. Esta variación será expresada en términos de valores nodales. En la ingeniería geotécnica es habitual adoptar los desplazamientos como una variable principal, que es lo que vamos a encontrar siempre, un desplazamiento. Las ecuaciones de elementos, desde un principio variacional apropiado, por ejemplo, la energía potencial mínima, para derivar ecuaciones de elementos encontraremos el K, el nabla de su E, será que el vector de nodales del elemento, o el vector de elementos incrementales de las fuerzas nodales, ¿no? A través de la representación de la matriz de rigidez de ese elemento, ¿no? O sea, digamos que el software va a construir diferentes matrices en diferentes puntos donde se haya hecho la malla, ¿no? Es lo que se está diciendo, y la va a resolver matemáticamente. Y estas ecuaciones globales combinan ecuaciones de elementos para deformar o para formar ecuaciones completas o globales, donde K sub G será la matriz de rigidez global, nabla sub de G será el vector de todos los desplazamientos de nodales incrementales. Ya este G también lo vamos a encontrar como una lambda de formación. Y el nabla R sub G será el vector de todas las fuerzas nodales también incrementales. Las condiciones de borde serán asumidas también para formular condiciones de contorno y modificar ecuaciones globales, ya como todo el modelo como tal. Y estas cargas, por ejemplo, cargas lineales, puntuales, presiones y fuerzas corporales externas, sin considerar la afectación de la napa freática, afectarán pues a las regiones globales, ¿no? Mientras que los desplazamientos afectan a estas nablas de su G. Entonces va a resolver las ecuaciones globales, ¿no? Ya las va a llamar las ecuaciones. Estas ecuaciones globales en cada zona, por eso lo define como ecuazona, anteriores tienen la forma de un número de operaciones simultáneamente de pequeñas ecuaciones, ¿no? Pequeñitas ecuaciones matriciales que empezará a operar el programa
una por una numéricamente. Esto se puede resolver para obtener los desplazamientos en todos los nodos. A partir de estos desplazamientos nodales de cantidades secundarias como tensiones, y pues ahí se evalúan todas las cepas, ¿no? Y hablamos de cepas de conjunto. Por ejemplo, si hemos parametrizado un factor de seguridad y en ese punto se concentran diferentes valores similares de falla, por ejemplo, o valores muy bajos, pues eso será una evaluación de cebo, ¿no? Ese conjunto de un solo color. Estamos rodeados de color verde y en un punto se va a amarillo y después se va a naranja y después a rojo. Esa será una evaluación de cepa dentro de los isovalores de elementos finitos, ¿no? La discretización de los elementos, se debe definir la geometría del problema del valor límite bajo investigación siempre de un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Y se deberá ser cuantificado. Es posible que sean necesarias simplificaciones y aproximaciones durante el proceso cuando construimos la malla, que lo ideal será pues de esta forma. Esta geometría será reemplazada por una malla de elementos finitos equivalente que está compuesto por pequeñas regiones llamadas también elementos finitos. Para problemas de dos dimensiones, los elementos suelen ser triangulares o en forma de cuadrilátero, ¿no? Y cuando ya se analiza en 3D, lo que se hace es extruir el 2D para encontrar un 2D. ¿No? Es lo que en algunos casos se suele hacer, es más confiable entonces analizarlo desde el punto de vista de 2D. Un poco aquí explicar lo que veníamos indicando de asignaciones ya de valores numéricos, ¿no? En los nodos y en las regiones o ecuazonas. Entonces podemos indicar que esto puede ser un 0 y este 1 también será 0. Esto será un 0 o 1 y esto será un 0, 1. Este puede ser un 0, 2, 1, 1. Y así el software puede empezar a cuantificarlo de diferente manera. Digámoslo así. Y esto empezará a hacerlo, digámoslo, en este sentido más grande, pero lo va a empezar a partir también en zonas pequeñas, lo va a regionalizar y también le dará valores de ceros y 1. Y así empezará a darle nomenclatura a 1 por 1. Y será esta combinación más esta combinación para indicar, por ejemplo, que es esta región. Por ejemplo, dará esta combinación, solo la representación de esta región, sin considerar los puntos adyacentes. Si este tendrá un reconocimiento matemático así, será entonces establecido en este punto aproximado. Y para definir en qué lado está, si es superior o inferior, pues también lo representará o lo indicará con un 0 o con 1 y empezará a formarse toda la ecuación binaria para que el software empiece a encontrar parámetros. Y cuando le damos el lenguaje de reconocimiento de el esfuerzo o dependiendo si queremos encontrar la deformación unitaria o si queremos encontrar la deformación total, pues estas deformaciones tendrán un lenguaje matemático de salto. O sea, quiero que me analice en estos saltos. De 3 o 4 superposiciones y el software empezará a hacer las ecuaciones matemáticas y encontrará entonces un resultado y ese resultado lo pintará de este color dependiendo de la región que va a encontrar o lo pintará pues de menos color si la región analizada dependiendo del salto que dé pues es menos incremental o más incremental. Porque el software va a empezar a encontrar discrecionando
las etapas, ¿no? Y así empieza a construirse la afectación de la napa freática en esa zona, ¿no? Y aquí es donde se definirán como ecuazonas, ¿no? Eso es lo que indicará. Y así empieza a formarse la afectación de la napa freática, matemáticamente hablando, para ecuaciones finitas, ¿no? Si estos valores también se encuentran de esa manera, lo pintará también el programa y empezará a darnos ya esos valores, ¿no? O como isovalores. ¿Cuánto lo está afectando en esa zona? Y ahí lo representará ya matemáticamente para decirnos exactamente qué valor está tomando y será nosotros los que le daremos la causal de entender que si esto es peligroso o no es peligroso, comparándolo siempre con nuestros valores de referencia, ¿no? Y estará siempre representado por las variantes lagrangianas. O invariantes en todo caso, porque esas no se mueven, son puntos fijos en el espacio, ¿no? Y así empieza a construir dependiendo de qué tipo de malla vamos a darle al software de este tipo o de este tipo si es un túnel. Y en todos los casos siempre se va a presentar agua, en todos los casos, siempre, con bordes curveados o con curvas de material de interfaz, ¿no? Con dos tipos de material. Y este tendrá un valor, este superior también tendrá otro valor, y como tiene representación matemática distinta, el agua le hará perder presión intersticial si este es una arcilla y este es una arcilla gravosa, ¿no? Le dará otra representación matemática y el programa empezará a entenderlo como tal. Si lo afecta o no lo afecta o qué valor numérico le dará para que éste se vea afectado a través de esta representación cartesiana, matemática de los valores, ¿no? En cada punto y en cada zona. Y eso empezará a verse reflejado en el cálculo matemático. Por eso, cuando más pequeño lo hace, esto será mucho más pequeñito y lo tendrá que partir de la misma manera y será mucho más largo el cálculo. Ya para agregar elementos estructurales, y aquí ya vemos todo un cálculo definido, donde hemos agregado en este punto ingreso de agua en metros cúbicos por día, donde el punto se verá alimentado, en este caso por un ojo emanante, cuánto está afectando esta excavación. Esto es un túnel de arriba abajo, donde se encuentran vigas en 2D a muros en 3D, ¿no? Eso es lo que va a indicar. Si tú le das al programa una viga en 2D, lo entenderá en una instrucción como un muro en 3D. Se verá la flexión rigidez normal por metro lineal, tipos predefinidos de sección transversal y de materiales se pueden ser ingresados, y la salida será un momento de flexión, como fuerza normal y cortante a la deflexión, afectado siempre por la napa freática, ¿no? Entonces el programa va a encontrar esos resultados, qué tanto lo afecta y cómo se ve afectado, entonces esto representado para una estructura, ¿no? Cualquiera que esta que nosotros vayamos a modelar. En este caso es un túnel de arriba abajo, ¿no? Ese es un túnel que se excava, se coloca el material y después se empieza a llenar. Y esto lo encuentra, pues, el software, lo puede encontrar también estos materiales. En este caso, por ejemplo, es una tabla estacas de acero. Y lo puede definir con cualquier tipo de material, ceste de concreto, pilotes, tabla estacas, y en todas ellas le dará la respuesta cuando éste se ve afectado por la napa freática por pérdida de presión intersticial. Y cuando querramos nosotros llevar a un refuerzo para evitar la napa freática, ya se ha hecho la parametrización modal. El geotextiles vamos a agregarle como una geomalla, elementos de barra libres, independientemente de la malla elementos finitos, se agrega entonces al terreno, para poder reforzar y contrarrestar la pérdida del phi y del C, elevarlo nuevamente con estos elementos de geotextiles y geomallas. Para elementos finitos lo agrega
y le da una respuesta pues mucho mayor, ¿no? En este caso se va a ver afectado hasta cierto punto, y cuando se agrega los georrefuerzos, se verán estos incrementados, ¿no? En cada punto, y nos dará un resultado de falla. Siempre se va a ver afectado o en la corona como una zanja de coronación, una rotura, ¿no? Una rotura ahí, una zanja en la corona o al pie. Ahí es donde se ve afectado. Si el pie falla, pues se genera una grieta de rotura, una grieta de tracción. Esto lo vamos a llamar una grieta de tracción. Se va a generar aquí, y eso significa que ya está rectando el material, ¿no? Se pueden agregar, como les digo, barras, cables, geomallas, geotextiles, ¿no? Ya, diferentes tipos de elementos mecánicos para elevar, pues, la resistencia del sello, ¿sí? Al suelo, y contrarreste la pérdida de presión intersticial, evidentemente, pues, haciendo todo un trabajo de drenaje. El mecanismo de falla encontrado, entonces no será claro para un factor de seguridad, será mucho mejor para una distribución de la deformación en D por el ρ en el punto de alargamiento, ¿no? Si nos da un refuerzo en este sentido, pues eh, eh, no será fiable, no es comprensible, pero si nos da a lo largo de toda una sección, pues entenderemos que ahí sí está bien definido y calculado nuestro punto de falla, y será más claro a través de una deformación, ¿no? Que nos dé la deformación más que un factor de seguridad. Después de encontrar la deformación, podemos llevarlo a que nos diga cuánto es el factor de seguridad. No directamente el factor de seguridad, es preferible primero la deformación y después el factor de seguridad. Mientras más la malla sea más fina, estas representaciones serán mucho más pequeñas y más fiables, y nos dará pues una zona plástica, pero esto contrarrestará los tiempos de cálculo, ¿no? Los tiempos de cálculo serán mucho más grandes, ya que se verá, ya hemos visto el análisis matemático entre punto y punto, entre distancia y distancia de esta malla, ¿no? Y se verá afectado, o será mucho mejor el resultado de un factor de seguridad, hallando ya una deformación. Eso será mucho más confiable trabajar que trabajar pues con algo mucho más grande, ¿no? Ya dependerá mucho del modelador. Desde esto serán pues los elementos de contacto que van a verse afectados, ¿no? A través de una rigidez inicial o los criterios de falla mecánicos de Moore-Coulomb, donde se va a dar los inicios de carga y recarga para la rigidez inicial, por ejemplo, los puntos nodales, y matemáticamente ya no hablamos entonces de ecuaciones diferenciales, sino de ecuaciones geométricas, donde vamos a encontrar un alfa, donde vamos a encontrar una dirección, una rotura, un tau máximo, y esto viene a través del alargamiento inicial o de la deformación inicial o final, o representación matemática matricial de la deformación, nos dará un tau, ¿no? Y aquí se valdrá también de los círculos de Moore, donde va a estar acá también el esfuerzo o la deformación iniciales y finales, y este tau se verá reflejado en una zona. Por ejemplo, si queremos hallar un tau 2, en una fuerza 2, ¿cuántos tau pueden encontrar, no? Se puede hallar en toda esta zona, desde este punto hasta este punto de ya representaciones matriciales. Y como desde la matriz de formación de velocidad, a través de la parametrización matricial de la velocidad, por la longitud de alargamiento, y por la deformación a través también de esa deformación, alargamiento. Y siempre se verá esta diagonalización, y cuando ambos sean iguales se verá afectado por presión intersticial
total. ¿No? Esta es la diagonalización de la ecuación matricial para encontrar pues el desarrollo ya efectivo de la matemática, en todo caso de la matriz, ¿no? Lo estamos haciendo bien resumido, pero es mucho más grande de lo que se pueda entender. Estamos viendo solamente esto en un punto o en dos puntos nodales nada más. Y acá vienen los modelos constitutivos, ¿no? Desde definir la relación de tensión-deformación, donde más elasticidad se puede encontrar, las deformaciones serán más grandes, ¿no? Este epsilon encontrado, ¿no? Desde la familia de Morcolón modificado, Morcolón o Yuppel-Prager, hasta los modelos de estado crítico. Todos se pueden agregar a los estados de presión intersticial o pérdida de presión intersticial afectados por cada uno de estos modelos constitutivos. El modelo elástico va a trabajar desde gobernado por la ley de Hooke, rigidez constante, fuerza infinita, numéricamente estable, no lineal. Encontramos de repente con una gradiente, ¿no? Con una gradiente. Pero en un principio cero, en una carga, y cuando se habla de recarga, se verá una continuación aquí. Y esta será la descarga, matemáticamente hablando. Este será el proceso de carga y recarga cuando hablemos o cuando se vea en elementos finitos. Y esta será la gradiente de la deformación, ¿no? En un punto elástico. Y cuando sea este un modelo elástico modificado, se tendrá un modelo de carga inicial, modelo de descarga y recarga. Y la regla de oro será pues la elasticidad de la deformación por la rigidez, será pues 3 veces esto en megapascales, ¿no? La elasticidad será 3 veces esto, ¿no? Como una relación ya más directa. El módulo de deformación será 3 veces para el modelo de elástico modificado para las presiones de carga y recarga. Estos valores, ¿no? Este gráfico que he hecho acá, estos valores de acá. Esa fuerza, lo que le lleva al grano a comportarse de esa manera, ¿no? Matemáticamente hablando. La familia de Morcolón entonces entenderá diferentes formas del grano, ¿no? Modelos elastoplásticos, las regiones elásticas, definidas por la superficie de fluencia en el espacio de tensiones, la rigidez constante en la región elástica y el límite de aumento de la tensión del jacobiano, que será una fuerza desviadora con la tensión media de la comprensión, y todo se va a reducir a la forma en que va a interpretar el grano para darle fluidez a través de esta constante de 30. La carga unitaria o la tensión media de compresión. Bueno, ya es una resultante matemática. Cuando se encuentre el modelo endurecimiento de ablandamiento, será la función del modelo de material avanzado. Los parámetros de resistencia dependen de la deformación plástica, definida como función lineal por 3 partes, ¿no? Donde va increciendo la velocidad de endurecimiento, encuentra una meseta y el ablandamiento, cuando ya la resistencia sea vencida, y en ambos casos se entenderá como una gradiente siempre, entendiéndose matemáticamente esta respuesta matricial. Y en la familia de Morcolón va a trabajar a través de los ciclos de Moore para límites de esfuerzo de tracción permitida debido siempre a la cohesión, ¿no? Y el ángulo de fricción. Siempre se van a encontrar esas respuestas a través de este tau, ¿no? Que estará definido siempre en el tiempo, ¿no? Es lo que más o menos hablamos a 2 presentaciones atrás, ¿no? De la deformación en cada punto con valores X y encontrar este tau final total en ese punto. El flujo de agua va a dar como consecuencia entonces una consolidación a través de la ecuación diferencial de la ley de Darcy que hemos explicado, donde vamos a encontrar la porosidad, el grado de saturación, el tiempo como una variable, aquí ya entra el tiempo como variable,
una velocidad de agua, el coeficiente de permeabilidad, que será un K, y la presión de poro del agua, que es S rho o P. Lo podemos ver. El grado de saturación, S será la proporción de poros llenos de agua sobre todos los poros, que será la velocidad de la presión del material sobre la presión de porosidad, ¿no? La presión de poro del agua en unidades, tal cual, en unidades adimensionales. Esa será, vamos a ver si es 1 hasta 0. Ese es el valor que va a llegar ese grado de saturación o esa presión de poro, ¿no? Para después encontrar la incidencia de esta consolidación. Cuando se pierde o se drene el agua, se llegará a cierta consolidación y para esto el tiempo será una variable, ya no invariante, sino será considerada una variable dentro de la matriz. Entonces llegaremos entonces a puntos en 0 o puntos en 1 o diferentes tipos de el tiempo, diferentes momentos del tiempo. Y esta será entonces en una variable. Por eso al inicio habíamos indicado de que se va a establecer en algunos puntos como una variable el tiempo o en otras veces no. No, es una matemática, es la matemática de Einstein, es tal cual él lo empezó a interpretar. Y la presión de poro será llevada a través de kilopascales. La presión de poro será en el nivel freático, donde a nivel de gravedad será 0, o sea, a nivel de ras de suelo será 0. Y la presión de poro negativa por encima del nivel de la, digámoslo en este punto, acá, será establecido como una succión. El agua no fluye desde un punto con mayor presión a un punto con menor presión. Eso no va a pasar nunca. Será todo lo contrario. En este caso, hemos encontrado aquí entonces un punto de agua o un nivel de agua como napa freática y cómo empieza interpretando el comportamiento del suelo, cómo se ve afectado el suelo, ¿no? Estas vigas que ven acá, o estas representaciones como unas barritas, son la forma, cómo se entiende la cara de ese talud en este ejemplo, como poroso, o en este caso es poroso, y en este caso es no poroso, ¿no? Que está impermeabilizado con algún elemento geosintético o una fachada cualquiera que este fuese. Y cuando se tiene por encima del nivel freático, entonces encontraremos una succión, ¿no? Es lo que matemáticamente nos está diciendo, cómo lo va a interpretar esta presión de poro. La cabeza hidráulica total, en la posición entonces del nivel freático libre, utilizando un piezómetro será a esta altura, el H sub P más Z, esta deformación unitaria de la presión de poro por el peso del suelo más un Z, ¿no? Donde indicará que el agua fluye desde el punto más alto al punto más bajo, de arriba hacia abajo. Esa es la gradiente que va, o la gradiente hidráulica que se va a encontrar. Esta es la forma. No será así. Si en algún punto el agua está aquí, pues está en el tiempo se verá afectada de esta manera. Siempre el tiempo será una variable. De esta manera. Hasta llegar a una saturación, ¿no? Y estos tau, llamámoslo así, se van a ver definidos por el esfuerzo en el tiempo. Esta presión de agua, mientras esta va a ir creciendo, o cuánto tiempo va a estar en este nivel. Eso será una variable a definir para entender cómo lo va a afectar la napa freática, en este caso subterránea, a el modelo que nosotros estamos haciendo. Y la ley de Darcy entonces se va a dar de esa manera por la presión de poros, la velocidad sobre segundo, la relativo de la permeabilidad, la constante relativa de la permeabilidad, por la matriz de la permeabilidad, por el nabla su H, que será la gradiente de la cabeza total. Y este coeficiente será mayor tamaño de grano, será un mayor K. Las fórmulas empíricas basadas en el tamaño de grano nos ha dado esos valores. Y aquí les representamos algunos valores que pueden ser utilizados, ¿no?
ya como parámetro preestablecido. Geo5 tiene esa facilidad que nos da parámetros. Si un estudio de mecánica de suelos, un estudio más complejo, no nos lo da, nos da siempre Geo5 unos ratios, ¿no? Y será ya experiencia nuestra utilizar pues estos ratios o valores máximos y valores mínimos para el cálculo y llegar pues a un resultado, sea este o no, efectivo o no. Y cuando sea un suelo insaturado, la presión de poro será negativa, se dará una succión y el coeficiente de permeabilidad relativa, el K, será ya representado de otra manera y se verá en esta forma. En esta forma se verá el suelo insaturado. La representación matemática será de esta manera, ya no será lineal con una gradiente, sino será no lineal esta representación hasta llegar a un punto 1. ¿No? Es lo que hemos indicado que es de 0 a 1 que va ese grado de saturación. Desde un modelo no lineal modelo o desde el modelo de Bank-Wunsch. Aquí hablamos, cuando hablábamos de condiciones de Bohr, será pues las condiciones del gráfico, del perfil que estamos analizando, ¿no? Vamos a encontrar flujos puntuales para Geo5, ya estamos hablando de Geo5, letra de salida de drenaje, el flujo de línea será la presión de poro prescrito y la línea de filtración de una salida bajo el nivel freático. Ya hablando de cómo el software entiende el flujo de agua en estado estacionario, se va a encontrar la posición del nivel, el cálculo de cantidad de agua que pasa por el modelo, las etapas de construcción, serán reconocidas ya como una variante y el orden pues no será interpretado, no será reconocido como tal. El flujo de agua transitorio se verá trabajado entonces de otra manera, como cambia en el tiempo, ya como una variable en el flujo de volumen de agua, que fluye por el modelo y las etapas de construcción serán pues siempre secuenciales, ¿no? Aquí encontraremos entonces las condiciones límite para determinar los campos de presión y velocidad, evaluar el campo del caudal hidráulico a evacuar, con una una excavación que queremos mantener fuera del agua, ¿no? Ya darle, por ejemplo, un canal al pie del talud. Cuando el flujo de agua es transitorio, necesitamos siempre evacuarlo, sacarlo del modelo y ver el comportamiento matemático, cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Eso es lo que nos dará como resultado elementos finitos. Será necesario entonces definir las condiciones de contorno del problema hidráulico y esto se va a referir a la carga o sobre el flujo de agua en el borde del dominio que estamos nosotros analizando, en este caso es nuestro perfil, ¿no? Y definido también como un producto escalar de la velocidad o la salida del dominio, ¿no? También puede ser internado en el área estudiado, por ejemplo, en presencia de desagües o pozos, ¿no? Ya será nosotros la interpretación que le demos o el modelado que le demos al software para dar esta capacidad física del objeto representado, ¿no? Vamos a encontrar entonces recomendaciones temporales para niveles freáticos, ¿no? Ojo que en algunos casos en el K que habíamos visto lo van a encontrar como permeabilidad, ¿no? Y para alguna literatura lo vamos a entender como una conductividad hidráulica, no como una permeabilidad, sino como una conductividad hidráulica. La permeabilidad intrínseca de un medio poroso que puede valerse como un K, siempre se verá expresado por metros cuadrados, ¿no? Entonces, así estos parámetros específicos del agua, como la densidad, la viscosidad, van a contribuir el valor de K por K, por Rho, por la gravedad, por este valor K, por las diferencias de presión de poro, en este caso partido por. Eso es algo ya matemático, pero van a encontrarlo en cierta literatura, dependiendo del autor que ustedes vayan a encontrar. Vamos a encontrar entonces una consolidación que será el resultado de dos fenómenos juntos, ¿no? De la consolidación mecánica y por acción del flujo de agua. ¿Cómo lo va a afectar? Entenderemos que la carga que será excesiva en el flujo de presión de agua dará como una disipación de la presión como un factor variable en el tiempo
y esto dará como un aumento de la deformación por tensión efectiva. En una liquidación con GeO5 será solo un flujo en un D, en una dimensión, o la consolidación con GeO5 elementos finitos lo hará a través de un flujo en 2D, ¿no? Establecido siempre a través de estos parámetros llevados y entendidos por un peso con el flujo de agua. ¿Cómo vamos a encontrar esa consolidación en ese suelo afectado siempre por el flujo de agua, y eso es como nos da como resultado GeO5? Ahora, finalmente, vamos a ver este pequeño video de cómo trabaja GeO5 en este punto. Perdón. Vamos a darle en un momento para poder darle el video de cómo va a trabajar GeO5. Un minuto, por favor. Vamos a verlo así. Ahora sí. In this example, we will demonstrate the use of the module water flow in the slope stability program. Vamos a analizar una napa freática que se está empezando a generar a través de un dique y que tiene un aliviadero al pie de talud. El agua se va a generar de este lado, pero ya se está presentando un nivel de napa freática que lo ven como un punto, como una línea punteada en azul, ¿no? We need to verify the stability of an embankment of a pond. In the first stage, we verify the empty pond. The factor of safety is 1.62. Aquí lo que está haciendo ese primero es analizar el factor de seguridad en un talud cualquiera, en una cara de nuestro dique. En este caso tiene cuerpo de tierra, y ver cuál es la respuesta normal sin el flujo del agua. Of an embankment of a pond. In the first stage, we verify the empty pond. The factor of safety is 1.62, which is satisfactory. In the next stage, we add the presumed groundwater table after the pond is filled up to 1.1 meters. Aquí ya hizo crecer pues el nivel freático, ¿no? The factor of safety is 1.47. Y vuelve a hacer el cálculo de la estabilidad, which is not satisfactory. Now we will calculate the pore water pressures more accurately using the water flow module. We will add another construction stage and select the calculation method to water flow. We will launch the water flow calculation. First, we add the needed soil parameters for the calculations. For example, filtration coefficients. Next, we generate the finite element mesh. We then define the boundary conditions and input the water level on the relevant lines. le está dando las condiciones de borde, ya hizo la parametrización rápida de elementos de malla de elementos finitos, y está dando las condiciones de borde, ¿no? Y las alturas de presión de napa freática en ese punto. We will also define the seepage area. Es el canal de aliviadero, y le está dando también ciertas condiciones para que cargue con el agua de excedencia si se generase, ¿no? We will perform the calculations of pore pressures and return to the slope stability program. Now we will run the new analysis.
y nuevamente vuelve a llevar a hacer el cálculo de factor de seguridad, ver cuánto se afectó The new factor la of cara safety del is talud. 1.55. The stability of the designed embankment according to the more precise verification is satisfactory. Bien, como hemos visto, es sencilla la forma del cálculo en este módulo para elementos finitos específicos de estabilidad de taludes. Es rápido teniendo la información previa y analizar ya el reporte que vota Geo5 será una expertise nuestra, ya que analizaremos siempre valores, ¿no? Vamos a analizar debajo de unos parámetros y pues claro que nos dará pues los gráficos de cómo está trabajando el software Geo5. Entonces vamos a recapitular Geo5, elementos finitos para flujo de agua o napa freática, control de napa freática. Vamos a encontrar tipos de análisis, estrés mecánico, deformaciones, zonas plásticas, muros anclados, o también para túneles se puede hacer estos análisis. Vamos a ver la estabilidad, el factor de seguridad, el mecanismo, a encontrar el mecanismo de falla, de rotura, el flujo de agua en estado estacionario, posición de la napa freática o cantidad de agua, el flujo de agua transitorio, donde la napa freática va a depender del tiempo, de esta velocidad, de esta representación matricial, y después de este cambio, después de un evento, ¿no? Que se va a encontrar como consolidación, una deformación también dependiente del tiempo. Y como les indicaba, que son las matemáticas de Einstein llevadas para estos elementos finitos, que diseña tu modelo simple, pero no más simple. O sea, usa parámetros pequeños, más simples, desde una malla simple, pero complejo y completo para que tengas el desarrollo más real posible de tu modelo. Entonces, hasta aquí con mi presentación. Diana, ¿me ayudas con las preguntas de los presentes en la sala? Estoy lleno para responder todas las preguntas que se hayan generado en lo que hemos expuesto el día de hoy. Claro que sí, ingeniero. A ver, indicarles a todos los participantes que es el momento donde pueden dejar alguna consulta para nuestra ponencia del día de hoy. Darle las gracias, ingeniero, por esta ponencia tan interesante que ha estado. Y por ello, estimados, queremos ver alguna de sus preguntas por medio del chat o si alguien de repente quiere encender su micrófono, bienvenido será. Excelente ponencia, le dicen ingeniero. Muchas gracias, Germán. A ver, no sé si alguien de repente por ahí tiene alguna pregunta. Todo muy claro, le dice ingeniero Juan Fernando Pineda. Muchas gracias, estimado. Por ahí de repente tienen alguna pregunta, no tengan miedo, chicos. Aquí tenemos una pregunta, ingeniero. Ok. A ver, adelante. Eso solo me indica la napa freática. A ver, de repente su preguntita, ¿algo le falta? ¿Algún detalle? A ver, Ricardo, si nos puedes especificar tu pregunta. Bueno, aquí tenemos la pregunta, ingeniero. Geo5 muestra la napa freática. De repente se refiere a que si con el software podemos ingresar a qué distancia tenemos la napa freática. Ok. Sí, podemos modelarla, podemos ingresar un nivel de agua, podemos ingresar en un punto también de agua como punto, o podemos modelarlo también como agua de lluvia, como un factor R sub U. Y el programa Geo5 analizará todas estas formas de ingreso de data al programa representado por una presión de poros
como pérdida de presión intersticial, referido a esto como presión común, ¿no? Eso, esa presión de poro, ¿qué valor tiene? Y este valor nos dirá el valor numérico que después será utilizado para el análisis de la estabilidad del talud. Entonces, resumiendo, podemos modelar agua de lluvia, napa freática subterránea, agua como saturación o como contención de un dique, ¿no? Podemos modelar esos niveles de agua, siempre entendido como un nivel de napa freática. Por ejemplo, si es más arriba que el terreno, lo entenderá como una succión y analizará en el tiempo la forma como se va a comportar esta agua y cómo afectará el talud o dique o suelo, llevando a una consolidación en el tiempo, siempre como una variable, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. ¿Estuvo claro, Ricardo? ¿Era su pregunta lo que se refería? Sí, está bien. Sí, listo. Muchas gracias, estimado. Por ahí tenemos otra pregunta. Buen día, ingeniero. ¿Cómo se consideran las fallas geológicas en Geo5? Ah, ok. Sí, tenemos un módulo que se llama estratigrafía. En ese módulo se puede hacer el modelado geológico a través de diferentes ensayos a cielo abierto o de penetración, SPT, DMT, DPL, CPT, es el cono holandés. Diferentes tipos de ensayos se pueden hacer y llevar esto a una columna estratigráfica y encontrar tiene un nombre geológico, las discontinuidades y definir en ese punto la falla geológica. No es un módulo totalmente distinto. Geo5 no es un solo software, es una familia de más de 38 programas que incluye desde estratigrafía, nube de puntos, que trabaja millones de puntos de un robot, hasta un módulo laboratorio, pasando por elementos finitos, elementos geológicos, para poder hacer todo tipo de soluciones geológicas, de ingeniería civil, de geotecnia, y hasta un módulo de laboratorio, que este módulo de laboratorio simula ensayos de rocas y de suelos, dependiendo de qué nivel de trabajo vas a llevarlo, ¿no? Desde contención, cimentación, diferentes tipos de trabajo en geotecnia que se den, y este software te permite hacer todo ese tipo de trabajos. Sí, Peter, a ver, ¿te quedó claro la respuesta? ¿Todo conforme? Muchas gracias, ingeniero. Aquí también tenemos otra pregunta. Nos dice Juan Obispo. Buenas tardes. ¿Qué diferencia existe entre Plaxis y Geo5? Ok, Plaxis está pensado, es un muy buen software, ojo, tiene también su módulo de elementos finitos, tiene muchos más módulos constitutivos, pero por esa carga que tiene tan compleja, un modelador con, llamémoslo senior, que puede tener un manejo óptimo, para llegar a ese nivel tendría que tener muchos años, mucho tiempo de trabajo, porque es un software muy completo, muy complejo, muy bueno, pero tiene su complejidad, sobre todo por incluir diferentes módulos constitutivos, hablando ya de elementos finitos, o de formas de modelar o consideraciones. Entiendo que a muchos muchachos, sobre todo de pregrado, que han intentado modelar con Plaxis, se ha visto que sí empieza a calcular, da vueltas, y llegada la madrugada te sale una señal que no compiló o que no llegó al desarrollo. Suele suceder, a algunos les ha pasado, incluyéndome a mí, en la etapa de pregrado. Y cuando ya llegaste a ese proceso tan doloroso de hacer el cálculo, de haber entendido toda la matemática, porque está en inglés también el software, ya no puedes obtener la memoria de cálculo. Tienes que tener un Python para que puedas
jalar la información como resultado y llevarlo a una memoria de cálculo. Con Geo5 no sucede eso. Tiene los básicos, empezando por los modelos constitutivos de elementos finitos elásticos, elásticos modificados, familia Morcolón, y los especiales que es arenas y arcillas elastoplásticas. Esas son las básicas. Y con simples pasos muy sencillos, como han visto en el ejemplo, te lleva, que está todo en español, las ayudas también están en español, te lleva al resultado óptimo para trabajarlo directamente en campo. O sea, es lo que tú vas a ver en campo. Es la solución que tú vas a ver en el proyecto, en obra. No te pide muchos parámetros de una laptop tan grande, ¿no? No te pide eso. Sino es mucho más simple, mucho más sencillo y rápido de trabajar, y es lo que quiere, es lo que se quiere, la solución rápida y en el proyecto mismo. Por eso que tiene eh, un aplicativo móvil, digámoslo así, que se carga en el celular o en la tablet, y desde ahí tú puedes recoger información y llevarla al software ya a tu gabinete y hacer todo el compilado y el desarrollo, ¿no? De ese modelado cualquiera que tú quieras hacerlo. Y eso con Praxis no sucede porque es un software tan bueno, tan grande y tan complejo que para poder dominarlo debes llevar un tiempo determinado de manejo y de entender sobre todo la forma como hace la interpretación matemática y saber qué dato darle y qué dato no darle, pues para llevar un modelo óptimo, ¿no? Esa es la diferencia mucho marcada entre Praxis y Geo5 en los módulos elementos finitos en este caso, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Juan Obispos, ¿todo claro con la respuesta dada por el ponente? Sí, listo. Aquí también tenemos una nueva pregunta, ingeniero. Geo5, ¿con qué normativa elabora los proyectos? Geo5, gracias por intermedio antes de responder a todos los que agradecen la presentación, a Ricardo, al de México, de Colombia, a Ecuador, a todos ellos que están ahí. Muchísimas gracias a todos por los saludos. Bien, Geo5 tiene 74 normas pregrabadas que van desde las europeas, el Eurocódigo, las normas españolas, normas alemanas, el ACI, y hasta normas chinas. Y en la parte de Latinoamérica está Brasil ya precargada, desde normas también británicas, normas indias. Todas las normas que uno puede imaginar están ya precargadas en Geo5. Lo único que uno puede establecerse que aquí en Latinoamérica hacemos, en gran parte Latinoamérica, excepto de repente Chile, Colombia y de repente Brasil, en algunos casos México también, muchas veces, hacen interpretaciones sobre todo de sitio por la complejidad de su geología, de su geotecnia específica que utilizan. Se puede hacer ciertos cambios, pero todos se van a referir siempre al ACI, al FHWA, al ASTO, y todas esas normas están precargadas en Geo5. Lo único que uno tiene que hacer es armar tu menú, ¿no? Como un juego de software de un celular, ¿no? Escoges las condiciones que quieres jugar y desde ahí partes a hacer todo el modelado. Y eso vamos a verlo en los cursos que vamos a dictar con Teddy, sobre todo cursos muy avanzados de muchas horas, pero van a ser siempre teóricos, prácticos y referidos siempre a lo real, ¿no? Entonces, todas esas preguntas que ustedes nos están haciendo las van a ver con mucho más detalle en desarrollo en vivo en los cursos que les vamos a brindar en exclusiva por los amigos de Teddy. Así es, chicos, como bien ya lo mencionó el ingeniero Cristian Vivanco, ya próximamente estaremos a punto de lanzar estos cursos de geotecnia. Siempre en Teddy hemos tenido este pequeño vacío con respecto a la mecánica de suelos. Ahora ya lo van a tener gracias a estas ponencias que estamos realizando y también todos estos cursos de la mano con Geo5. Sí, entonces aquí tenemos unas últimas preguntas, ingeniero, si me permite. Sí, 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 adelante. Nos dice Ricardo, ¿cómo podría aplicar lo de Geo5 en la construcción de una edificación?
Ok, partamos siempre desde el estudio de mecánica, digamos, el levantamiento. Vamos a empezar con el levantamiento. Usas nube de puntos, módulo nube de puntos. ¿Quieres ver la estratificación? Llevas esa nube de puntos a estratigrafía, registros, para llevar todas tus columnas estratigráficas y hacer los cortes geológicos dependiendo de la extensión de tu trabajo, de tu proyecto, y desde ahí empiezas a hacer el modelamiento, ¿no? Usas esa información, por ejemplo, necesitas hacer pilotaje con losas de cimentación, usas el programa Losas, diseñas el programa Losas con el programa Losas, las respuestas también lo usa con elementos finitos, este programa, toda la cimentación como una platea de cimentación, y después llevas esto a una cimentación profunda llamado pilotaje, llevas estos esfuerzos en la base a módulo grupo de pilotes, le das los parámetros del encepado, que en este caso viene a ser la losa, y desde ahí empiezas a desarrollar el grupo de pilotes, cómo va a responder para tu cimentación. Una vez que ya tienes definido eso, diseñas pilote por pilote, carga por carga, porque eso también se puede hacer con Geo5, dependiendo de cuánta carga se lleva cada pilote, te puede hacer el diseño uno por uno, o si es necesario hacerlo con micropilotes, también lo puedes hacer con micropilotes. Una vez que ya tienes eso, usas el módulo estratigrafía para hacer los cortes, que movimientos de tierra, llevas esos parámetros hacia el muro, el programa muros pantalla, los anclas, si es, por ejemplo, tienes 4 sótanos, haces estos modelados, lo puedes hacer con muros anclados o muros pantalla, con anclajes de cable tipo gateway, tipo digüidad, utilizas estos anclajes y formas tus muros pantalla, y después vas modelando también la construcción como cargas aplicadas de los techos, ¿no? Ya como anclaje de respuesta, digamos, desde el intra-2 al tra-2 del muro, en este caso muro anclado, y vas modelando también la desconexión de estos anclajes, ¿no? Vas simulando los cortes con oxicorte de estos anclajes, volándole las cabezas, y ves la respuesta etapa por etapa de estos modelados, ¿no? Hasta entregar la cimentación ya profunda, los anclajes de los muros, para que después los llevas estos en formato IFC, que lo entiende en programa BIM, cualquier programa BIM, lector de BIM lo puede entender, para que después alguien use CIPE o use Revit y después empiece a modelar de ahí hacia arriba toda la estructura, instalaciones y todo lo que solicite, pues, tu estructura, o sea, que es un hospital, un colegio, un edificio, lo que suceda o lo que pueda tener, ¿no? Y todo esto lo puedes hacer con Geo5. Es una gama muy grande de soluciones en geotecnia. Muchas gracias, ingeniero, por la gran respuesta que nos ha dado. Aquí también tenemos otra pregunta. Muchas gracias, Ricardo, por la pregunta que nos has hecho. Tenemos una pregunta por parte del estudiante Rommel. ¿Existen casos de estudio o ejemplos prácticos en los que Geo5 haya sido utilizado con éxito en el análisis de aguas subterráneas? Claro que sí. Acá en el Perú, lo que era antes Graña y Montero, y ahora es, no recuerdo cómo se llama ahora el nombre, es una empresa grande también que utiliza nuestro software, lo utiliza ahora en la reconstrucción con cambios. Bresalco Estracón también lo utiliza, ahora también lo utiliza Sinohidro. Esas empresas están empezando a trabajar ya con nuestras licencias. A nivel nacional, a nivel internacional, se está manejando, hay varios proyectos, inclusive cargados ya en nuestra página web. Yo se los voy a compartir a los moderadores y después se lo hará llegar a ustedes. Proyectos en Praga, en Europa, en China, en Estados Unidos, en Paraguay, en México, en diferentes puntos del mundo. Geo5 ya es un software que se utiliza en el mundo mucho más antiguo que Rock Science. Está desde los 80, es mucho más antiguo, pero utilizado siempre en Europa del Este, en China, en Rusia, en ese ámbito asiático y de media Europa. Ya en el ámbito occidental tiene 20 años, 25 años, donde los puntos donde más se usa es en Alemania, donde hay muchísimos proyectos, Praga evidentemente, Inglaterra, Francia,
Y en esta parte ya de Sudamérica, Latinoamérica, tiene poco más de otros 18 o 20 años. En el Perú tiene recién esta licencia, estamos en Perú, 2 años, y empezamos a dar estos cursos, ponencias, para dar a conocer el software, y hay mucha experiencia, sobre todo por estos grandes, solo por mencionar algunas grandes empresas, y ya mencionar muchas otras ingenieros independientes, pequeñas empresas que manejan nuestras licencias y hacen este tipo de modelamientos hidráulicos. Universidades como la San Marcos, como la UNI, como la San Pablo, Santa María, la San Pablo, perdón, la de Santa María, en México también. Muchas universidades ya usan nuestras licencias, en Cusco también, la UNSAC, están empezando ya a utilizar nuestras licencias educativas para hacer este tipo de modelamientos, eh, sobre todo porque están en castellano, en español, y que brinda lo que en otros software se denomina caja negra, ¿no? Que no te dice cómo hacer ciertos cálculos. Con el software Geo5 sí te indica cómo hace el cálculo, y eso es lo que muchas empresas aprecian, que pueden hacer un seguimiento con Excel o con Python de simulación de modelo, y llegan a los mismos resultados. Entonces, es totalmente confiable y empiezan a empezar a utilizar el software con mayor regularidad, y hay muchos proyectos, como te indico, en la reconstrucción con cambios, en Arequipa y en el mundo, donde se ha llegado a casos con éxito en el software, utilizando el software Geo5, ¿no? Si quieren uno en especial, pueden irse a nuestra página web, geo5peru.pe, o findsoftware.eu, y ahí pueden encontrar casos de éxito, los más representativos, según el modelo que ustedes vayan a utilizar o a querer trabajar, ¿no? Y ahí pueden encontrar están los cálculos, están los planos en algunos casos, y está también la memoria de cálculo que te ofrece Geo5 una vez hecho el modelado, ¿no? Geo5 no te deja, no te deja desamparado, te da la memoria de cálculo, que para los ingenieros muchas veces es muy engorroso trabajar, ¿no? Empezar a hacer toda la parte literal. Ya Geo5 te lo da con un par de clics, te lo da totalmente editable y te lo da en Word. Esa es una de las grandes ventajas. Entonces es fácil de encontrarlos, están en nuestra página web, y ahí pueden encontrar casos muy puntuales. Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta a nuestro estudiante Rommel. Espero esté satisfecho, estimado, con la respuesta dada por nuestro ponente. Aquí tenemos una pregunta bastante interesante y va a ayudar la respuesta a todos los oyentes que quieran inscribirse al curso, en realidad, a los próximos cursos que podamos lanzar con Geo5. Ingeniero, nos dice Juan Carlos, ¿qué tan avanzado tendría que ser los conocimientos de alguien que quiera tomar dichos cursos? ¿Un estudiante de pregrado de 5º ciclo podría entender este tipo de cursos? A ver, muy importante, Juan Carlos, tu pregunta, y muy pertinente. Antes de llevarlos a sumergirse en este mundo de entender Geo5 y cualquier otro software también, seguro lo puede hacer. Nosotros, particularmente, Geo5 Perú, hace un pequeño filtro, sobre todo para alumnos de pregrado, de preguntarles ciertas cosas, no excluyentes, sino ver qué nivel tiene, qué nivel ha alcanzado de sus estudios, para definir qué tanto conoce ciertos parámetros que va a ver después en los cursos. Y si nosotros detectamos que le falte de repente alguna cuestión de entender parámetros o alguna matemática que de repente no ha tocado en pregrado, nosotros se lo damos, le damos un feedback. Antes que ingrese a los cursos, le decimos, esto vamos a ver, esto se trata de esta manera, se empieza a tomar estas ecuaciones, Massimbriani, Terzaghi, ¿no? Empieza a ver qué cosa es el sismo de Mononoke, qué es un sismo sintético, qué es un sismo tiempo-historia, qué es un sismo de pseudoaceleraciones, qué es un sismo pseudoestático. Todas esas condiciones les empezamos a explicar. ¿Qué es una curva PY para pilotes? Todo, absolutamente todo. Y una vez que tiene ese feedback, volvemos a darle un cuestionario, y dependiendo de ello, pues volvemos ya lo ingresamos a los programas educativos que tenemos,
y que vamos a estar también con Teddy. En nuestra página web también lo pueden encontrar. Y eso es lo que nosotros hacemos con los alumnos de pregrado. Entonces, no tengan miedo de que si es un alumno de quinto ciclo, sexto o cuarto ciclo, sexto ciclo, no lo va a entender. Lo va a entender en la medida de que entienda lo que le explicamos, cómo funciona el software. Y es más, también en el programa, en los cursos, vamos a ver siempre una parte teórica y una parte, digamos, de modelamiento práctico. Y dejamos también una caja de preguntas y respuestas, y si el alumno aún así siempre se va a generar de repente alguna consulta, vamos a dejar una caja de preguntas y respuestas dentro de los cursos para que podamos absolverle cada semana a todos los que se les genere una pregunta, una consulta o una ayuda en el modelado o entender de repente cierto parámetro geotécnico. Si bien es cierto, es un poco avanzado por la forma como convierte la geotecnia antigua a modelamiento numérico, matemático de una programación de computadora, pues es simplemente interactiva. Mientras más cojas el programa, más fácil lo entenderás y más fácil te será entenderlo. Y explicándotelo, pues mucho mejor. No te pierdan cuidado, no van a tener un trancón de decir, uy, me pongo a ver el programa, me pongo a ver el curso y después, ¿qué hago? No te vamos a dejar solo, siempre te vamos a agarrar de la mano para que puedas llevar y entender el uso y el manejo del software, aún estés a mitad de tu carrera. No, eso no te preocupes. Muchas gracias, ingeniero. Como bien ya lo escuchó Juan Carlos por parte del ponente, como también por parte de nosotros, siempre va a tener el apoyo necesario para encaminarse a los diferentes cursos, también con los cursos de Geo 5. Sí, ingeniero, aquí también tenemos otra pregunta de nuestro estudiante Ricardo. Nos dice, ¿Geo 5 trabaja solo con pilotes o también con zapatas, cimientos corridos, vigas de cimentación, plateas? ¿Lo hace así también? Claro que sí. Tiene el módulo LOSAS, que es platea de cimentación. Tiene el módulo micropilotes, grupo de micropilotes, grupo de pilotes, pilotes hincados, pilotes rotados, pilotes helicoidales, que son estos de acero, que son muy especiales para cierto tipo de estructuras. También se puede diseñar. Tiene el módulo vigas, tiene el módulo zapatas, zapatas de cimiento corrido, zapatas corridas, zapatas circulares, zapatas con pierna, que son estos con pollo, con pollito, ¿no? Con resalto, diferentes tipos de modelos de cimentaciones, tanto profundas como superficiales, ¿no? Se pueden utilizar con Geo 5 y rápidamente puedes encontrar la respuesta que después vas a llevarlo tú a tu modelamiento y ver el cálculo ya más complejo, porque ojo, el software está orientado siempre a utilizar la geotecnia, los parámetros del suelo, que también te ayuda a hacerlo con un módulo laboratorio, o utilizando el estudio de mecánica de suelos desde los parámetros de finos, arenas y gravas, y los límites de Altenberg para reconocer tu tipo de suelo. También te ayuda el programa, es muy bueno. Y desde ahí empiezas a hacer todo tu diseño completo, ¿no? Desde zapatas, pilotes, micropilotes, grupo de pilotes, grupo de micropilotes, platea de cimentación, encepados, todo, absolutamente todo. Como les digo, tiene una familia de 38 programas completos. Geo 5 es una familia muy grande y cualquiera de ellos vas a aprender a usarlos en los cursos con Teddy o en nuestras plataformas. Sí, muchas gracias, ingeniero. Aquí también tenemos una pregunta bastante buena. ¿Cómo se podría relacionar SAFE o ETAPS con Geo 5? Si SAFE y ETAPS utilizan IFC, Geo 5 también admite IFC y exporta también IFC, ¿no? Puedes tú relacionarlo a través de ese lenguaje de compilación IFC. Pero tanto como SAFE como ETAPS tienen su propia forma de modelar muy compleja, ya que forma también los programas de CCI y estos tienen su propia forma de entenderlo, de modelar y de trabajar, ¿no? Que en algunos casos tienen ciertas limitaciones y en otros casos
tienen más avances, sobre todo por la forma y el objetivo que tienen al momento de diseñar con esos software muy pertinentes, muy buenos también, ojo. Y es más, también Geo5 tiene un módulo de modelamiento de estribos de puente. También tiene esta forma de trabajar Geo5. Entonces, te ayuda en todo. Todas las formas que uno quiere trabajar, lo va a ayudar Geo5. De eso no se preocupe. Y hay formas también a través de ese lenguaje universal de IFC, pueden vincularse entre esos programas. Sí, listo. Muchas gracias, ingeniero. Aquí también tenemos otra pregunta, ya de repente es una de las últimas. Nos dice Juan Francisco, utilizando el software Geo5, ¿cuál es el grado de profundidad de sondeo que tiene el software y si estos datos se pueden utilizar para casos antisísmicos? Claro que sí. El software utiliza sismo tiempo historia, puede fabricar los sismos pseudoestáticos, puede fabricar los sismos sintéticos también, o de pseudoaceleraciones también se puede cargar con Geo5 y se pueden utilizar. Y hablando de profundidad de sondeos, será hasta la profundidad que tus sondeos propios en campo lleguen a hacerlo. Si tú tienes sondeos de 40, 50 metros, perfectamente pueden ser utilizados con Geo5. Pero para ese caso, tendrías que usar de repente ya no ensayos de CPT, perdón, de SPT, sino ensayos de CPT del cono de holandés, ¿no? Que te permiten trabajar profundamente. Y si tienes ensayos en minas, también el software te puede ayudar, pero ya ahí el sondeo tiene que ser con un CPT dinámico, ¿no? Que es mucho más grande, mucho más potente, sobre todo pues por las profundidades que va a llegar y por el tipo de punta que tiene y la forma de excavación que va a realizar justamente por los datos que vas a obtener, ¿no? Y eso llevado a representaciones sísmicas. También se puede trabajar con proyecciones de sondeos físicos interpretados, evidentemente, para que el programa lo pueda asimilar y correr para estudios sísmicos, ¿no? En este caso, no sé, de repente estás pensando en poner algún piezómetro, te diré que la empresa Activos Mineros Perusac, que es una empresa que trabaja en control de pasivos mineros a nivel nacional, es la única, que es una empresa estatal del Estado peruano, pero se maneja como una empresa privada. Ellos son los que hacen todo ese control de taludes, de pasivos mineros a nivel nacional, como les repito, y utilizan nuestras licencias completas de Geo5, ¿no? Justamente para monitorear piezómetros, para monitorear inclinómetros y ver todas estas posibilidades de monitoreo ¿no? De estos pasivos mineros que sobre todo se generan siempre en unidades mineras y cuando empieza a generarse movimientos sísmicos, como hace poco ha habido en ICAM más de 7 en un solo día, en un día y medio, o como siempre se sucede en Arequipa, se pueden ir interpretando y modelando y obtener la respuesta de esos modelos, ¿no? Utilizando siempre esos parámetros geofísicos. Muchas gracias, ingeniero. Y ya aquí nos quedamos con la última pregunta de nuestro estudiante David. En el caso de defensas ribereñas, ¿el programa puede realizar un análisis? Claro, para defensas ribereñas tenemos muro mecánicamente estabilizado, tenemos gaviones, tenemos muros por gravedad, muro en cantilever, podemos modelar también los terra mesh, podemos modelar los muros erdox o estos muros tipo paraguas, podemos modelar eh, eh, muros, estos gigantes de piedra también podemos modelarlo, se me fue la palabra, tiene un nombre en específico, pero son como muros en gravedad. Y todo esto también tiene una familia de muros
y de cimentaciones, excavaciones profundas. También tiene un módulo completo Geo5, ¿no? Entonces, es muy grande la forma como se puede trabajar. Y atendiendo también el módulo laboratorio, trabaja con esos, ¿no? Aplicar los resultados del PROCOS también se pueden hacer con el módulo laboratorio. Es sencillamente cogerlo e ir averiguando cómo trabaja el software y pues, te diriges con nosotros o con Teddy para que nosotros te enseñemos a usar el software, que es muy grande, muy potente y muy rápido y tiene también una licencia educativa, pero que es vendida solamente para universidades. Pero ahora nosotros particularmente estamos brindando licencias de 30 días donde te validamos todos los 38 programas. Claro, ya no es un costo, nuestras licencias completas son carísimas de 30, $25,000, pero por esas licencias de 30 días son el 0,001% de ese valor, pero que te validamos todas las licencias y puedes trabajar con ello por una módica, una suma casi mínima o digamos chiquitita, la uña de esos $25,000, ¿no? Contáctate con nosotros y para México también, claro que sí, para México también llegamos. Educativamente podemos llegar a todo, estamos llegando a toda Latinoamérica. Brindamos cursos para México, brindamos cursos para Brasil, para toda Centroamérica. Tenemos nuestro Geo5 University, donde están alumnos de toda Latinoamérica, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Brasil, Colombia, Panamá, todo el Perú, y que aprenden con nosotros gratuitamente, ¿no? No sé si, Diana, puedes dejar nuestros números para todos aquellos que quieran contactarnos para Geo5 University y para estas licencias de 30 días, que algunos veo que están interesados en ellas. Por favor, Diana, déjanos déjales mi contacto, tú lo tienes, mi Sí, número, para que todos ellos puedan tener contactarnos y puedes brindarles los servicios que nosotros brindamos y contactarnos pues, con todos ellos, alguno de México que estoy viendo acá, alguno de Ecuador, de Colombia, ¿no? claro, chicos, ahorita justamente les estoy compartiendo el link donde van a poder ingresar a todo lo mencionado por el ingeniero Cristian Vivanco. Aquí también ya les estoy dejando el contacto. A ver, un momentito. Aquí está. A ver, aquí Esa es está. nuestra, sí, es la página web, geo5perú.pe, y desde Diana, ahí buenas tardes. Buenas tardes, brindamos ingeniero también Cristian. datos para todos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ingeniero Cristian, muy buenas tardes. Bueno, aprovechando ahí que estamos cerrando aquí justamente el webinar, quería ingresar un momentito para poder, saludarlo, ingeniero Cristian, y además también agradecerle por la alianza de colaboración que se ha firmado entre TEDI y Geo5 Perú, pues que va a ir en beneficio de la comunidad, ¿no? Creo que ya se estuvo comentando durante la presentación. En TEDI pues vamos a realizar capacitaciones en alianza justamente con Geo5 Perú, que les va a poder brindar todo el conocimiento de los profesionales como el ingeniero Cristian, que lo han conocido el día de hoy, y además también el tema de las licencias, pues muy importantes durante la capacitación. Entonces, estamos muy entusiasmados y no se despeguen de nuestras redes, que pronto vamos a empezar ya los cursos, como decía Ariana, de la rama de geotecnia, que ya desde hace mucho tiempo nos han venido solicitando, y qué mejor pues hacerlos ahora de la mano de los mejores, ¿no? En este caso de Geo5 Perú y con uno de los software muy potentes como lo ha comentado el ingeniero Cristian. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias.